Buenos días, minis. Hoy es día lunes y es el primer día de mi semana de exámenes. Hoy tengo un examen de inglés, así que me he despertado bastante temprano. Son las 7:38 de la mañana. Estoy tan cansada y miren lo hinchada que están mis ojos porque ayer terminé llorando por lo estresada que estaba. Pero bueno, este creo que va a ser el vlog más realístico que he tomado en mi canal entero, porque ustedes me van a estar acompañando en mi semana de exámenes así full. Hoy tengo un examen, mañana tengo otra, el miércoles tengo 2 exámenes más y el jueves terminamos con un examen más. Acabo de terminar mi primera clase y es que no sé, las clases en coreano me cuestan muchísimo. La verdad pensé que ya que llevo 3 o 4 años en Corea he aprendido mucho coreano, pero escuchar clases es otra cosa porque hay como palabras técnicas en relación a la psicología. Por ejemplo, hoy estaba diciendo muchas partes del cerebro en coreano y yo como que no entendía. Siento que entendí tal vez un 20 o 30% de lo que estaba diciendo el profe, entonces no sé, creo que voy a tener que ir a casa y repasar un montón de cosas. Pero bueno, ahorita voy a ir a tomar mi primer examen. Este examen es en formato de entrevista. Van a ser unos 15 a 20 minutos donde el profesor me hace preguntas en inglés y él va a ver si yo las puedo responder fluidamente. Este examen no me preocupa tanto ya que todo mi high school he estudiado en inglés, no creo que va a ser muy difícil, pero no sé. Es que el hecho de que ese examen todavía me pone un poco nerviosa. Ahorita tengo unos 20 minutos antes de la entrevista, así que voy a ir a la tienda de conveniencia rapidito para ir a comprar algo sweet, porque estoy estresada y necesito algo sweet. Tengo un problema con mi cámara y no sé por qué tengo tantos clips sin audio en cámara rápida, pero les estaba contando que la entrevista me fue bastante bien. Se me olvidó usar vocabulario más difícil porque sí estaba algo nerviosa, pero en resumen creo que respondí las preguntas sin tanta dificultad. Minis, vine a un café a estudiar con mi novio. Mañana tengo el examen de la psicología clínica y como les conté en el blog anterior, esta es la área que más me interesa. Si yo tuviera que hacer una maestría después de mis 4 años de la universidad, 100% yo elegiría la psicología clínica. Lo bueno de este examen es que es completamente open book, significando que puedo usar mis materiales y los puedo ver durante el examen. Ahora, lo malo es que tengo que responder 25 preguntas en 20 minutos. Creo que la profesora quería asegurarse de que nosotros no hagamos cheating o que no veamos el examen mientras hablamos con nuestros amigos, porque este examen va a ser online. Así que sí quiero repasar todos los materiales
y tener claro dónde queda cada información. Por ejemplo, si sale una pregunta y yo digo, eso está en el capítulo 3, algo así, lo quiero tener algo organizado en mi mente. Entonces hay 10 capítulos en total y yo estoy en el capítulo 5. Solamente me faltan 5 capítulos más, ya que he empezado a estudiar para este examen desde hace unos 2 semanas. Hi. Hola. Sí, hola minis. Hola minis. ¿Para qué estás estudiando? Ahorita estoy estudiando español. Español. Yo hoy tuve mi primer clase de portugués. Hola. Hola. Tudo bem? ¿Todo bien? Sí. Muito prazer. Mucho placer. Han pasado 2 horas y no sé cómo, pero terminé todos los 10 capítulos. Pues técnicamente solo me faltaban 5, pero los terminé. Siento que ahora sí entiendo un poco más. En plan, cuando estaba escuchando las clases que hacía la profesora, a veces habían cosas que dije, no sé cómo fuimos de este topic a este otro topic, pero ya que veo todo en el orden que ella nos lo había dado, creo que da un poco más de sentido. Y es que lo más que aprendo de esto, más y más pienso que me gusta muchísimo. No sé si voy a sacar buena nota o no, pero de cualquier modo estoy muy orgullosa de mí de poder haber terminado de estudiar todo esto. Honestamente, el segundo día no grabé mucho contenido, ya que el siguiente día tenía 2 exámenes de mis clases de psicología, entonces estaba muy concentrada en mis estudios. Pero creo que fue muy buena idea venir al centro comercial Covex para estudiar, porque a veces solo necesitas un pequeño cambio en ambiente para concentrarte un poco más. Ya quiero que termine, ya quiero que todo esto termine. Ya que estoy de vuelta en casa, hablemos de qué tal me fueron en los exámenes. El primero, como les conté, me ha ido bastante bien y el segundo me dolieron los brazos, pero creo que valió la pena. Se trataba de un examen donde teníamos que leer un libro y luego el profesor iba a escoger como partecitos random que nosotros teníamos que analizar y como escribirlo todo a mano. Entonces, justo cuando salí de la clase, mi mano estaba como medio hinchado, medio aplastado, pero pues bueno, todo me ha ido muy bien y por fin ahora solamente nos falta un examen. Mañana el examen que tengo es de la psicología de la personalidad. Tengo 2 clases este semestre que estoy tomando de la personalidad, entonces esta es como la segunda. El examen de mañana sí que me preocupa un poco porque es otra clase en coreano y el profesor en plan no nos ha dicho nada del examen. Si va a ser multiple choice, si van a haber preguntas de essay donde tenemos que escribir nuestras respuestas. No nos ha contado nada, así que no sé qué debería de esperar.
Al otro lado, estoy tan cansada después de haber tomado 2 exámenes hoy, así que antes de ir a estudiar creo que voy a ir a tomar una siesta porque siento que mi cerebro no está funcionando. Cada semestre cuando estoy en los últimos 1 o 2 exámenes es cuando quiebro. Siento que mi cerebro ya no funciona y como que mi cuerpo está muy cansado para seguir. Pero este semestre eso no va a pasar y este semestre sí que le quiero dar mi todo. Así que voy a ir a dormir y luego despertarme con más energía. Me desperté de mi siesta, hice todo lo que pude para procrastinar, limpié la casa un poco, fui a pasear a la Somi, fui a comprar unas cosas del Daiso, pero finalmente ha llegado la hora que sí tengo que estudiar. Para esta clase no he estudiado nada. Así, literalmente nada. Entonces, tengo que empezar desde el capítulo número 2 hasta el capítulo número 10. Están entrando las ganas de no hacer nada. Pero, hagámoslo. Hagámoslo. De todas maneras, lo tengo que hacer, así que hagámoslo. Es que sinceramente no entiendo qué es lo que yo quería decir con estos anotes, porque tengo un slide de un cangrejo, luego tengo un video de un cangrejo comiendo. Literalmente no entiendo qué es lo que yo quería decir. Y ver estos anotes me estresa tanto porque tengo que estudiar y no entiendo mis propios anotes. ¿Qué me pasa?